RCN, Canal 40, presenta. Nada más anacrónico para nuestra época que su figura escuálida y semidesnuda, pero nada tan verdadero y ejemplar como su lucha. Si en nuestro siglo ha habido alguien dotado del carisma de los antiguos profetas y poseedor de una fuerza espiritual semejante a la de los fundadores de las grandes religiones, ese hombre, sin lugar a dudas, es Gandhi. Dejó su testimonio vital en un mundo marcado por una profunda crisis de valores. Tan controvertida es su vida y obra que a veces resulta difícil de valorar. Einstein escribió: Gandhi ha demostrado que se puede reunir un poderoso séquito humano no solo mediante el juego astuto de las habituales maniobras y trampas políticas, sino también con el ejemplo convincente de una vida moralmente superior. Einstein said on his death, on his assassination, when Gandhi was assassinated, that future generations will scarcely believe that a man such as this walked the earth. His life was his message. He said that himself. He said, don't worry about what I said and what I wrote and so on. My life is my message. And I often think of him. He has influenced me in terms of my overall attitude, probably apart from my parents, more than anybody I've ever encountered. Yo creo que la filosofía de Gandhi de la no violencia es más que nunca vigente y más que nunca urgente que se practique en nuestra sociedad. Gandhi creyó firmemente en la no violencia. Logró sublevar a más de 300 millones de hombres. Resquebrajó el poder del Imperio Británico y dio paso a una India independiente, que más tarde se convertiría en un sistema democrático, el cual ha sido su principal activo desde entonces. Han transcurrido 50 años desde que la independencia, uno de los anhelos de Gandhi, se hiciera realidad. This is the 50th year of his death anniversary. It's a time for reflection for all of us. And this is when we can see that I think there is time we should again reflect back on what he has left for us. That is to do things in a non-violent way, bring about peace. And I think the word of the teachings of Mahatma Gandhi has once again to be relearned, lived again. Hoy, poca gente se pone a pensar en el complejo carácter de la personalidad de Gandhi,
en la ambigua naturaleza de sus logros y de su legado. Escribió Salman Rushdie: esta es una época de prisas y eslóganes y no tenemos tiempo ni ganas de asimilar verdades multifacéticas. La verdad más dura es que Gandhi se vuelve cada vez más irrelevante en el país del que fue Bapu, o pequeño padre. Pero Gandhi dejó una huella profunda en todo el mundo, tal vez porque, como él mismo escribió, la naturaleza humana es la misma en todas partes, sin importar la tierra que se pisa o el cielo que contemple. A pesar de la naturaleza humana, que no es muy buena, creo que el buen ejemplo puede fundir, y el de Gandhi es óptimo, es maravilloso. Es un individuo que está dentro de la santidad, a mi juicio. He was a man who taught another way of conflict resolution, not hatred, not violence. And this way was, again, I was talking about the great capacity of Hinduism to synthesize, because Gandhiji's influence was the Sermon on the Mount on one side, from the New Testament, and the Gita on the other. Because this turning the other cheek is not a Hindu way, that's the Christian way. And I think as a result, many people considered the whole principle of prejudice and the whole principle of non-violence for the first time. Si todos los que ahora me escuchan caminaran hacia la paz por el sendero de la no violencia, me iría de este mundo muy satisfecho, aunque muriera abatido por la violencia de los fusiles. Unas horas más tarde, de ese 30 de enero de 1948, el Mahatma, el alma grande, caía abatido por los disparos a quemarropa de un integrista hindú. Namaskar. Namaskar. Pranam. Namaste. Brother, Bapu is already late for prayers. Mohandas Karam Chand Gandhi nace en Porbandar. Era un niño tímido, poco sociable y con un acusado sentido del ridículo. Un niño que amaba el silencio y que hablaba solo lo imprescindible. Su padre poseía un acendrado amor a la verdad, valor cívico y generosidad. De él recuerda: Era incorruptible, y todos lo conocían por su estricta imparcialidad, así en su familia como fuera de ella. Era amante de su clan, sincero, valiente, generoso, pero de carácter irascible. Pulit Bai, la madre de Gandhi, era una mujer de profunda y arraigada religiosidad que acostumbraba a mantener los votos más duros. Durante la época del monzón, en la que el sol permanece oculto tras la densa capa de nubes hasta por 4 meses, Pulit Bai hacía una sola comida al día y a veces una cada 2 días. Todo esto sin merma de sus actividades cotidianas. En algunas ocasiones prometió no comer hasta no ver salir de nuevo el sol. En aquellos días, nosotros, niños aún,
Mirábamos al cielo con ansiedad, esperando la aparición del sol para comunicárselo a nuestra madre. Como es costumbre en la India, sus padres lo habían comprometido en matrimonio en 2 ocasiones, pero curiosamente sus prometidas murieron y su familia concertó un tercer matrimonio, cuando Gandhi solo tenía 13 años de edad. Gandhi, pese a su carácter tímido e inseguro, se enfrentó a la prohibición de su casta que le impedía viajar al extranjero. Sin embargo, en 1888 se embarca rumbo a Londres con el propósito de estudiar leyes y convertirse en todo un gentleman. Es curioso que en Londres, en medio de tantas costumbres extravagantes y modas seductoras, Gandhi retornara a sus fuentes. El Bhagavad Gita, una de las obras fundamentales de la literatura hindú, causó tal impacto en él que muchos años después dijo: Cuando me asaltan las dudas, cuando me afligen los desengaños y no veo un rayo de luz en el horizonte, me vuelvo al Bhagavad Gita y encuentro un versículo que me consuela, e inmediatamente comienzo a sonreír. Había una frase del Mahabharata que me gusta mucho, que decía que tu espíritu, ante cualquier circunstancia adversa, así cuando la gente se desanima, cuando la gente se derrota, o sea, que tu espíritu no se cierre, que tu espíritu no se amargue y que tu espíritu no se seque. Yo creo que eso es lo que hay que mantener. Al término de sus estudios, ingresa, no sin dificultades, al Colegio de Abogados de Londres, y tiempo después, su empleo como consejero jurídico de una compañía británica lo lleva hasta África del Sur, una colonia más del imperio. Ahí conoce y vive en carne propia la discriminación contra la población india en la localidad, y por primera vez se resiste abiertamente al poder, organizando su lucha a través de lo que llamó el Congreso Indio de Natal. Su estancia en Sudáfrica fue conflictiva, sufrió un sinfín de humillaciones y conoció la prisión. Fue precisamente en la cárcel donde fundamentó sus ideas. De Thoreau tomó el concepto de desobediencia civil, que después redefiniría como resistencia civil. De Ruskin, la valoración del trabajo manual, por eso tomó la rueca como símbolo de dignidad del trabajo. De León Tolstoy, el pacifismo anarquizante, resumido en el lema: no respondáis al mal con el mal, no os defendáis de la violencia con violencia, pagad el mal con el bien. Del cristianismo, el especial acento al amor al prójimo, y todo esto fundido con el estilo de vida propuesto por el hinduismo. Él no tiene empacho en poder acercarse a autores como Tolstoy o como otros autores extranjeros, ¿verdad? Es más, se siente inspirado y lo reconoce, ¿no? Por estos principios. Y dice, bueno, yo comencé a sentirme atraído, pues entonces esto me condujo al estudio de mi propia tradición. En 1915 regresó a la India, donde la situación del país era muy difícil y caracterizada por la violencia interracial, la explotación y una hambruna generalizada. Es aquí donde Gandhi intensifica su lucha, se involucra en marchas pacifistas y desarrolla un amplio trabajo en favor de obreros textiles.
Sin duda, un acto de rebeldía no violenta que más adelante se convirtió en un símbolo de resistencia. Es lo que hoy se conoce como la Marcha de la Sal. Gandhi pretendía que se suprimiera el impuesto sobre la sal. Violando la ley, llegó hasta la playa y recogió un puño. El honor de la India ha sido simbolizado por un puñado de sal en la mano de un hombre de la no violencia. El puño que contiene esta sal puede ser roto, pero esta sal no será devuelta. And he did it by, this firm belief, that non-violence is a force that's stronger than any atomic weapon on earth, But satyagraha, satyagraha means fight for the truth. Las constantes y firmes protestas pacíficas, su continua labor pedagógica a través de la India, sus diversos escritos y publicaciones devolvieron al pueblo hindú la confianza en sus propias tradiciones y le dieron la fuerza necesaria para liberarse del yugo colonizador. Gandhi se puso a la cabeza de la desobediencia civil, la cual siguieron más de 300 millones de personas, conformando así el mayor movimiento político de los últimos 2000 años. Con la independencia murió la India de los lanceros bengalíes y marajás cubiertos de sedas, la de los elefantes reales engalanados con oro, la de los jóvenes y brillantes funcionarios del Indian Civil Service vestidos de smoking para cenar en tiendas en medio de la jungla. Pero quedó la India de 400 millones de personas, que en aquel momento constituían la cuarta parte de los habitantes de la Tierra, de los cuales 300 millones vivían en condiciones infrahumanas, cretinizados, abismalmente subdesarrollados. Para ellos, Gandhi tenía una propuesta económica y espiritual. El progreso técnico trae la decadencia moral. Cuando la India alcance sus metas morales, no tendrá ya ningún enemigo y, en consecuencia, tampoco necesitará ejército alguno. Dejadnos buscar primero el reino de Dios y su justicia y tened la seguridad de que el resto se nos dará por añadidura. He aquí la verdadera ciencia económica. No se puede servir a Dios y al dinero. He aquí una verdad económica de indudable valor. Tenemos que elegir a uno de ellos, uno de los miembros de ese dilema. Los pueblos europeos gimen aplastados por un Dios monstruoso, el materialismo. Su crecimiento moral se ha estancado y miden su progreso en libras, chelines y peniques. On the positive side, definitely in the 50 years, even though we are one of the poorest countries in the world, at one level, like Mexico, we are a country of huge contrast. You have huge riches and you have huge poverty. But on the whole, definitely people who have been friends of India, who have been visiting India or studying India for the last 50 years, there has been an overall improvement in the standard of living. You definitely see much fewer beggars. And also with independence, there has not been a single famine in the country. And as you know, during the colonial rule, famines were a regular phenomena. So we have been self-sufficient in food.
Después de aquel histórico 15 de agosto de 1947, cuando los británicos arriaron su bandera definitivamente, los desafíos a los que se enfrentaba el primer gobierno de la India independiente eran muy grandes. En primer lugar, tenían que emprender el camino del desarrollo, pero no contaban con un modelo económico propio y a esto se sumaba un contexto internacional desolador. Los países europeos estaban devastados por la Segunda Guerra Mundial. El problema fundamental de la India estribaba en si Nehru lograba modernizar la India y Gandhi lograba consolidar la pacificación. Los resultados son, en los dos casos, un fracaso. Nehru y los miembros del Partido del Congreso en aquel momento se inclinaban, si que hay que decirlo de esa manera, más hacia Occidente. El Partido del Congreso en el poder se distanciaba cada vez más de las propuestas fundamentales del Mahatma, y el nuevo primer ministro, Nehru, uno de los discípulos favoritos de Gandhi, se inclinó por el esquema económico soviético, apostando a la industrialización a gran escala. Como consecuencia, se produciría un éxodo masivo del campo hacia las tumultuosas ciudades. Esto era contrario a lo que Gandhi proponía. La solución para él eran los ashram, o pequeñas comunidades rurales donde se vivía en un ambiente de oración, semejantes a conventos en los que cada miembro trabajaba en labores agrícolas e hilando a fin de satisfacer las necesidades comunitarias. Si todos y cada uno de los habitantes de la India vivieran como los ashramitas, los problemas políticos y económicos se resolverían por sí solos. Pensaba que la multiplicación de estas comunidades garantizaría el abastecimiento de alimentos y vestido para la gran masa de hambrientos. Por eso, convirtió el oficio de hilar en una práctica cotidiana en los ashrams. La rueca era para él la representación del autogobierno y autosuficiencia, e insistió en que se incluyera en la bandera de la India como símbolo nacional. El hindú, en cuestiones religiosas, es muy tolerante y liberal, aunque en lo social esté organizado sobre un sistema de castas muy excluyente. Entre los musulmanes ocurre lo contrario. En lo social se cimentan en una real democracia, pero en el plano religioso son extremadamente intolerantes y excluyentes. Por eso la división del subcontinente para dar paso al nacimiento de Pakistán como un estado independiente y musulmán fue un proceso violento y doloroso. Gandhi no escatimó un solo esfuerzo para lograr que ambas naciones convivieran de manera pacífica. Cuando me preguntaste sobre Gandhi me puse a pensar qué es lo que no resultó, si la acción fue tan bella. Y pensé que hubo probablemente dos grandes errores. Uno en términos de filosofía del hombre, filosofía pura, y el otro en términos de filosofía política. Quizá al hombre se le olvidó, o quizá nunca lo pensó, de que nación y violencia van juntas. Es una falsedad tratar de separarlas ambas. No es casual que se cumplan 50 años de la creación de Naciones Unidas y que se cumplan 50 años de la muerte de Gandhi. En ese sentido yo creo que habría que ponderar el impacto que a nivel global logró la vida y el ejemplo de Gandhi en la creación de una institución que pudiera atender las múltiples diferencias y fricciones que se generan a partir de la diferencia. A 50 años del asesinato del Mahatma Gandhi, las heridas siguen abiertas. Así lo reflejan las declaraciones del hermano del magnicida cuando afirma que la sociedad india se hubiera sentido insultada si Gandhi hubiera fallecido de muerte natural por el trato privilegiado que le diera a los musulmanes durante el Imperio Británico.
Con la independencia, no solo murió la India de los lanceros, de los marajás, de las sedas, de los elefantes engalanados con oro. Murió también el Mahatma Gandhi, el alma grande de la India. Según Rushdie, Gandhi está hoy al alcance de la mano. Se ha vuelto abstracto, ahistórico y posmoderno. Ya no es un hombre en su tiempo y de su tiempo, sino un concepto de libre circulación. Una parte de la reserva de símbolos culturales, una imagen que se puede tomar prestada, que se puede utilizar, distorsionar, reinventar para adaptarla a objetivos diferentes y muy variados. God, he's dressed like a coolie. Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes? No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress. Se produjo y se dirigió una película llamada Gandhi sobre la vida de este singular personaje de leyenda. Este hombre que renunció a todo para convertirse en el más pobre de los pobres. Fue el motivo de una millonaria producción que no escatimó recurso alguno para llevarlo a la pantalla. I was an actor and a film producer. I'd never wanted to direct. It didn't interest me at all. Until I read a biography of Mahatma Gandhi by a man called Louis Fisher, who I suppose is really the definitive biography. And I was totally captivated by this extraordinary man. And I suddenly wanted to make a film about him. I wanted to direct a film about his life and about his philosophies and his actions and so on. And I went out to India and spent quite a lot of time with Pandit Nehru, who was very keen on the idea, very excited about the idea. And so I spent most of my time on the west coast, as it were, on Bombay and North in Delhi, and got a total passion for the country, for the nation, for their attitudes, etc., etc., etc. And during that time, and after subsequent visits, because I didn't in fact make the film until 20 years later, it took me that length of time, A, to get a script, B, to raise the money, C, to find the actor, and so on. Like one of the studio heads, told Richard, hey Dickie, who wants to see a film about a little brown man in India? The biography that I referred to initially, I remember reading very clearly, and I think it was in the early 20s, first 20 or so pages of the book. Gandhiji was in South Africa, which of course awakened also my interest in South Africa. And he was walking along the pavement with another Indian, and two white people came towards him, and it was just accepted custom that if white people walked down the pavement, the Indians stepped into the gutter. Awful. So these white people crossed him and they just pushed him into the gutter. And now if they pushed you or me into the gutter, our first reaction will be hatred and violence and hit back, abuse. Gandhi just got up, cleaned his clothes, brushed his clothes,
And he writes somewhere, he says, and he says, at that time it struck me that what could oppress a human being so much that he could be so cruel to another human being? He did not abuse them. He did not hate them. He felt sorry for them. That how could a human being treat another human being that way? And Richard says that when he read that scene, he says then he just kind of started crying and he says, I have got to make this film. I can't even say it now without raising the hairs on the back of my neck. I mean, I think he was 18, 19. And that sophistication of perception and attitude I found devastating. And I think it was actually that one phrase that persuaded me that the importance of making that film was very real. And I think that the film as such, and I'm not now talking about whether it's good or bad, but its very existence has introduced large numbers of people across the world to philosophies and attitudes and another continent, the subcontinent, which had never occurred to them before. So to that extent, the film was worthwhile making. So I think that's what the movie did, was to make the world aware of this remarkable human being. Se podría afirmar que la India de hoy ha logrado superar muchos de los retos que se planteó con la independencia. El primero de ellos, y quizá el más importante, era el de alimentar a su numerosa población. De hecho, la India se ha convertido en una potencia productora de alimentos y ya son pocas las personas que mueren de inanición. De sus casi 1.000 millones de habitantes, 328 sobreviven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con un poco más de 200 pesos al mes por familia. Se estima que para el año 2030 la población se incrementará hasta 1.500 millones. ¿Qué hubiera dicho Gandhi ante la India actual? Yo creo que lo que más le habría molestado es el enfrentamiento social, la falta de desarrollo homogéneo, dijéramos, de la sociedad. Se hubiera espantado ciertamente de constatar el crecimiento de la población tan realmente impactante como lo es. Otherwise, we don't lack the talent. We have a tradition of learning, we have a tradition of absorbing, we have a tradition of hard work, we
we have additional adaptability, we have all the qualities, we have all the raw materials. But this really is the single most enemy of our people, is corruption and criminality. El Mahabharata y el Ramayana todavía influyen. Esas dos magníficas historias épicas, reinterpretadas una y otra vez en la cultura y en la vida de cada día, popularizan el hinduismo, la fe que profesan más de 800 millones de indios, cuya Biblia son los Vedas, texto que explica el origen del mundo, la división de los hombres en castas y la estricta sumisión a ese orden inamovible. Las castas originalmente son 4, pero con el correr del tiempo se han subdividido hasta casi el millar. Se creó además un sector social sin casta denominado los intocables. Todavía en décadas recientes, estos no eran admitidos en los templos. No podían llevar a sus hijos a colegios en los que hubiera niños de otras castas. Ni siquiera podían utilizar las fuentes públicas. Estaba prohibido comer en su compañía o aceptar de ellos alimentos. Incluso su sola sombra volvía impuros a los miembros de castas superiores. Los intocables, junto con los sirvientes, constituyen el 80% de la población de la India. El Estado invierte en la actualidad cerca de 130 pesos por persona al año en educación y salud. Alrededor de 500 millones son analfabetas, de los cuales las 2/3 partes son mujeres y hay 68 millones de niños sin escolarizar. Aunque un 74% tiene agua potable, solamente un 25% de la población cuenta con letrina en casa. En contraste, la India es una de las naciones con más premios Nobel. Cuenta con 11 millones de universitarios y sus universidades se caracterizan por tener una calidad superior de enseñanza, al grado que compiten con Oxford o Stanford. Sus aportaciones literarias en habla inglesa también han sorprendido al mundo en los últimos años. Positive side is that I think that the Indian people, maybe something in our culture which is that I think we basically are a people who are really free in our hearts. We are almost like John Kenneth Galbraith said, we're almost a functioning anarchy. There is such a strong sense of individualism in the Indian people that it's almost anarchic, you see. Es todo un país, y un país de primer orden cultural, histórico, social, todo, artístico. La India es un semillero de obras de arte, de literatura, de filosofía, de teorías teológicas. Bueno, es inagotable la India, inagotable. Las ciudades de Bombay, Pune y Bangalore conforman el llamado Silicon Valley de la India y son el tripié de esa nación mejor preparada para insertarse dentro del nuevo orden internacional. En Bangalore, por ejemplo, se desarrolla la investigación del espacio. A partir del 98, iniciarán las pruebas para colocar en órbitas geoestacionarias satélites de 2.500 kilos. Los científicos indios confían en que pronto podrán competir con Francia y Estados Unidos en el lanzamiento de satélites usando tecnología propia. La India sacrificó el área del consumo y el bienestar individual en beneficio de la nación, ¿vamos? En el logro de la consolidación de una estructura económica y de educación más sólida, ¿cierto? En cuanto al desarrollo del software, la India es el país número 2 del mundo después de los Estados Unidos, pero ofrece la mejor relación de costo-beneficio, 8 veces mejor que la de la Unión Americana. Como potencia militar, la India ha desarrollado tecnología nuclear y cuenta con la bomba atómica,
misma que fue probada por primera vez en 1974, aunque en muchos países las pruebas atómicas han sido abolidas. La vida política de la India es muy turbulenta y estamos ahorita viendo que en algunos casos pues su afán por significarse dentro de la comunidad de naciones quizá le esté alejando de aquellos viejos principios sencillos de vida de Mahatma Gandhi. Y ahorita nos sorprendemos con pues políticas que pueden llevar hasta ensayos nucleares simplemente para tener una posición dentro de Naciones Unidas. Muchas de las principales compañías mundiales ya están presentes en el país. Todavía hace 6 años, Coca-Cola y McDonald's estaban vetadas. Pero desde 1992, estos máximos representantes del consumismo a la americana hacen su agosto en la India. McDonald's introdujo un curioso cambio a su habitual oferta, al llamar Maharajamak a su producto estrella, que contiene carne de cordero en vez de carne de res. Yo creo que la India, más que adoptar un proyecto o soviético o norteamericano o lo que se quiera, ella tiene un proyecto de ser ella misma y de ser reconocida. Pero no todos en la India confían en la capacidad de empuje de la generación llamada a hacer realidad la promesa de justicia de Nehru y dirigir la carga del elefante. La cosa está en saber si el indio quiere participar en el sistema global. Puede que 300 millones sean capaces de arrastrar a los otros 600, pero necesitan de un liderazgo tan fuerte como el de Nehru o Gandhi. El mayor éxito de Gandhi es el de haber conducido al pueblo indio hacia la independencia. Rushdie nos dice al respecto: él, y solo él, fue el responsable de la transformación de la demanda de independencia en un movimiento de masas nacional que movilizó a todas las clases sociales contra los imperialistas. La India libre que nació dividida y comprometida con un programa de modernización e industrialización no era la India de sus sueños, continúa Rushdie. Nehru, discípulo suyo, fue el máximo defensor de la modernización y fue su visión y no la de Gandhi la que finalmente y quizá inevitablemente se prefirió. ¿Cuántos mataron los ingleses? Centenares, millares. ¿Cuántos golpearon y dejaron tullidos para siempre, ciegos, mancos, qué sé yo? También millares, y no hacían nada para defenderse, y triunfaron. La única forma de luchar contra el mal es hacer tanto bien posible que el mal no valga la pena. Y eso fue la actitud de Gandhi. He always said that the means do not justify the end. Violent means will bring violent end. Anunciar que no se quiere usar la violencia no sirve para mucho. Simplemente no hay que usarla, pero no anunciarla. Hasta la Segunda Guerra Mundial, 1/5 parte de la superficie de la Tierra estaba dominada por los imperios europeos. Gandhi había dicho que si la India se libera, otros la seguirán. Y efectivamente, la India sirvió de inspiración para las colonias en Asia y África que reclamaban su libertad. En 1957, tras una década de lucha, Costa de Oro, hoy Ghana, logró su independencia, y en menos de 3 años lo consiguieron 25 países más.
convirtiendo así a Gandhi en el precursor de la independencia de los pueblos asiáticos y africanos. En la India actual, el nacionalismo hindú es desenfrenado, encarnado en el partido Bharatiya Janata y su violento representante, el Shiv Sena. En las recientes elecciones apenas se ha hecho mención de Gandhi y sus ideas. La mayoría de quienes no han sido seducidos por la política sectaria son esclavos de una fuerza igualmente potente y anti-gandiana: el dinero. Y el crimen organizado ha llegado también a la esfera pública. Del querido corazón rural de Gandhi han salido elegidos auténticos gángsters. Cuando yo hablo de las contradicciones de Gandhi, hablo de sus contradicciones humanas, es decir, de que ese gran proyecto ha terminado justamente en lo contrario de lo que él pensaba, pero sin embargo ha tenido más importancia quizá Gandhi en Occidente que en el Oriente mismo. Creo que el ejemplo de Gandhi, de haber a sus peores enemigos, haberles contestado con tolerancia, es algo que en el México contemporáneo debemos de tener presente todos los días. Yo creo que propagar esa figura, propagar esa filosofía, porque Gandhi es la figura del siglo en la materia de la no violencia. Todos los movimientos mundiales por la paz han seguido sus pasos. Gandhi, que renunció al cosmopolitismo para ganar un país, se ha convertido en su extraña vida después de la muerte en un ciudadano del mundo. Puede que todavía su espíritu resulte ser lo suficientemente fuerte, inteligente, duro, astuto y ético como para evitar ser asimilado por la maccultura global. There are now, as a result of the movie, I don't know exactly, but many Gandhi foundations throughout the world, where the whole question of non-violence is talked about, where the whole question of inequity is discussed. And indeed, there is a Gandhi Foundation here in London. So Gandhi is the latest tradition of this great men that India has a capacity to produce, who can, synthesize, from all human experience, a new idea, and give it a new force, give it a new form, give it a new spirit. And that, I think, is the greatness of our country, of our culture, of which I'm very proud. I think we all are. No solo la India marcha en sentido contrario al pensamiento y obra de Gandhi, el mundo global también. Estamos entrando al nuevo milenio haciendo apología de la fuerza y la violencia. Mientras tanto, miles de seguidores en el mundo enarbolan la bandera de la no violencia para evitar el autoexterminio del ser humano. Ojalá que estemos a tiempo de evitarlo.
Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.